Historias. Me llamo Luis y hace tiempo venía pensando en contar mi extraña pero real historia de horror. Muchos me han creído mientras otros dicen que yo soy un mentiroso y que los sucesos que relato son por llamar la atención. A mí no me agrada mucho hablar del tema porque el protagonista es mi abuelo, pero es que mi abuelo, a pesar de que era una persona respetable, también era una persona bastante enigmática. Ya van a ver por qué lo digo. Todo inicia con la muerte de mi abuela cuando yo era un niño. Ella y mi abuelo vivían en una casona a las afueras de la ciudad. Recuerdo que mi familia decía que los quisieron robar en casa y mi abuela recibió un disparo en el pecho por parte de los ladrones. Lo extraño fue que a mi abuela, cuando la velaron, lo hicieron con el cajón cerrado. Yo, como era un niño, pasé por alto ese hecho, hasta ahora que ya soy adulto y caigo en cuenta de que la situación fue extraña. A mí la historia de lo que realmente ocurrió ya me la contaron fue siendo adolescente. Me dijeron que mientras mi abuelo se encontraba haciendo trámites notariales en la ciudad, cuando volvió a casa encontró el cuerpo de mi abuela cercenado y la casa estaba totalmente destrozada. Los asesinos nunca fueron encontrados. Yo tengo muy presente las novenas navideñas de ese año y recuerdo haberle preguntado a mi papá por qué mi abuelo no estaba presente. Recuerdo que mi papá me contestó: el abuelo se enojó con Dios, pero ya se le pasará. Mi papá se equivocó porque ese enojo con Dios nunca se pasó. Cuando yo iba a casa del abuelo, recuerdo que tenía libros muy extraños en la biblioteca y la biblioteca mantenía bajo llave. Tengo también un recuerdo muy aterrador en esa casa. A los 11 años me quedé a dormir ahí, aunque ni yo quería y sé que mi abuelo tampoco. Nos vimos obligados a tener que pasar la noche juntos porque mis padres se les presentó algo urgente y no tenían dónde dejarme. Ese día mi abuelo me mandó a dormir muy temprano y se encerró en la biblioteca a leer. Luego yo escuché cómo cerraba mi puerta con llave y dejaba ceniza bajo mi puerta. Aunque fue algo extraño, no tenía de qué preocuparme porque esa habitación tenía baño. El horror para mí empezó fue a la madrugada. Empezó a llegar a mí un olor extraño a incienso. Se oían golpes por toda la casa y escuchaba a mi abuelo recitar oraciones en idioma extraño. Me sorprendió su voz extrañamente gruesa como la de los cantantes de ópera. Yo traté de no concentrarme en eso ya que quería usar el baño, pero una vez estando ahí y antes de que pudiera bajar el pantalón totalmente, vi en la ventana cómo se asomaban dos ojos rojos enormes. Cuando los vi salí corriendo de ahí. Traté de salir de la habitación pero me encontré con la puerta enllavada. Yo grité y grité para llamar la atención de mi abuelo, pero él seguía en su recital. Y es más, en este momento tenía la voz más gruesa y la tenía más alta que al principio. Sentí también en ese momento cómo corrían por el corredor fuera de la habitación. Yo como pude miré por la pequeña cerradura y vi cómo una sombra pasaba corriendo de un lado para otro. Luego pasó corriendo mi abuelo. Mi abuelo tenía en ese momento una especie de camisón y llevaba un palo en sus manos. Yo después de ver todo eso decidí meterme a la cama y quedarme dormido. Al día siguiente le pregunté a mi abuelo qué había sido todo eso y con una sonrisa en el rostro me contestó: tengo problemas de ratas, hijo. Por eso le puse llave a la puerta para que no entraran al cuarto. De seguro tú también viste una en la ventana. Mi abuelo falleció cuando yo tenía 15 años. Antes de hacerlo él estuvo muy extraño y no se veía bien. Como tenía más de 80, nosotros decíamos que su forma de actuar se debía a eso. El día de su muerte, con mi madre fuimos a llevarle una torta y al entrar en la casa sentimos un olor a quemado. Luego descubrimos que en el jardín trasero había hecho una fogata con todos los libros y sus discos. Esta escena estaba acompañada de una música a todo volumen que venía desde la biblioteca. Estaba sonando el Requiem de Mozart. Mi abuelo estaba ahí en la biblioteca, sentado con un espejo enfrente y él con los ojos cerrados y sonreía.
Nos acercamos y comprobamos que estaba muerto. Los médicos dijeron que el deceso había sido por causas naturales. Fue ahí cuando me explicaron cómo era que había muerto mi abuela. Los días posteriores a la muerte de mi abuelo, todo fue problema tras problema con esa casa. Venderla fue muy difícil. Uno de los pintores que se contrató para su arreglo se cayó de un andamio y casi se mata. Y sin embargo, aún arreglada nadie quiso comprarla. Nosotros la rentamos, pero la familia que vivió ahí no duró ni un mes. Se fueron incluso sin reclamar la fianza de alquiler. Decían que esa casa estaba hechizada, que por sus corredores se sentía correr gente y constantemente se escuchaba música. Al final esa casa la compró un amigo de mi abuelo. Yo para ese tiempo ya era mayor de edad y mis padres me mandaron a llevarle unos papeles. Cuando yo llegué, él demoró mucho en atenderme. Desde afuera yo escuchaba risas y murmullos. Cuando salió me pidió disculpas y dijo que estaba hablando por teléfono. Nos sentamos y se puso a mirar los papeles y luego dijo que lo esperara, que él iba a ir al baño. Yo aproveché y me puse a husmear la casa. Noté que la puerta de la biblioteca de mi abuelo estaba abierta. Me acerqué y noté que el espejo estaba ahí mismo. Estaba en el mismo sitio de cuando había muerto mi abuelo. Yo me acerqué y noté que el espejo estaba ahí. Me sorprendió ver un brazo en el espejo. Tenía un reloj de oro y una pipa. En ese momento sentí un poco de miedo y no quería que ese hombre me viera husmeando. Pero al dar la vuelta para retirarme, estaba el amigo de mi abuelo diciéndome que esa era la biblioteca de mi abuelo y que trataba de conservarla intacta. Luego me invitó a seguir y yo acepté, porque la verdad tenía curiosidad. Noté que el tipo tenía muchos libros de ocultismo, pero eso no me dio tanto miedo. Lo que de verdad me erizó fue notar que en la habitación solo estábamos los dos. El reflejo que yo había visto en el espejo se había desaparecido. Hice lo que tenía que hacer de forma rápida y salí de esa casa. Ya estando afuera controlado, noté que los murmullos y las risas dentro de la casa habían vuelto, como si el viejo hubiera retomado la conversación. La imagen del espejo no dejaba de darme vueltas en la cabeza y empezó a parecerme que era una imagen familiar. Así que indagando en fotos familiares encontré una muy antigua de mi abuelo y ahí estaba. Eran el mismo reloj y la misma pipa. Yo me prometí olvidar el tema y enterrar todo lo sucedido. Ya años después me casé y formé una familia y me olvidé de todo, pero ese engendro nunca se olvidó de mí. En el año 2010 yo trabajaba como taxista. Era muy común que las personas dejaran cosas olvidadas en él. Así fue que un día dejaron un maletín con unos libros muy extraños. Yo los llevé a mi casa y les di una ojeada y noté que eran fotocopias. Eran muy extraños. Hablaban de hechizos y muchas más cosas de ocultismo. Entre ellos me llamó la atención uno que al abrirlo me sorprendió por el nombre. Se llamaba La magia sagrada del mago Abraham Melin. Lo que había en sus hojas causó en mí gran miedo. Describía rituales para invocar demonios y ángeles y poder controlarlos. Lo que casi me da un infarto fue una imagen que vi en el libro. Era un tipo con una túnica y un cetro en la mano. Esto trajo el recuerdo de mi abuelo cuando lo vi en camisón con un palo en la mano. Evidentemente lo que había esa noche en la casa no eran ratas. Yo me intrigué mucho más y seguí leyendo. Además investigué en cuánto sitio de la ciudad encontraba temas de ocultismo. Yo quería llegar a la verdad sobre la muerte de mi abuela. Encontré información acerca de un conjuro en el cual se invoca a un demonio que da conocimientos más allá de este mundo. Y lo único que pide de precio es tener sexo con la concubina del mago, o sea, con su esposa. Y eso debía hacerse de mutuo acuerdo con la pareja. El problema es que todos dos debían estar muy instruidos en el tema porque un desconocimiento ocasionaría que las cosas terminaran muy mal. La mujer podía perder la cordura o morir de una forma terrible. Por ejemplo, cercenada. Ahí entendí qué había pasado con mi abuela. Al poco tiempo de saber todo esto empecé a ver a mi abuelo en las noches al ir al baño. Cuando yo daba la vuelta después de terminar, escuchaba golpecitos leves en el espejo y al mirar el espejo lo veía. Esto que les cuento es verdad. Mi abuelo me hablaba y aún hoy me invita a que me siga instruyendo. Dice que está en otro lado, pero yo lo ignoro porque no quiero saber nada del mundo oculto. No quiero que en un futuro mis nietos me digan que su abuelo es un tipo maldito y me tengan miedo.
historias.